Ok, vamos a ver la configuración de polarización por retroalimentación para el BJT en DC. Para esto vamos a escribir las dos mallas. Bueno, antes que nada aquí están indicadas lo que viene siendo la corriente de colector, ¿sí? Y la corriente de base para esta configuración. Nótese que este nodo que bifurca lo que viene siendo estas corrientes, ¿sí? Nace de una corriente inicial que es la corriente de colector prima. Esta corriente de colector prima, pues básicamente es la corriente de colector más la corriente de base, como se está proponiendo aquí en este diagrama, ¿no? Aquí, al igual que cuando decíamos que la corriente emisor es la corriente de colector más la corriente de base, y decíamos que la corriente de base, al ser mucho más pequeña que la corriente de colector, pues prácticamente la corriente de base se descarta, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, este término podríamos nosotros más o menos expresarlo como IC, ¿ok? Por lo tanto, la corriente de la malla de colector es prácticamente la misma, ¿no? Independientemente de este nodo, por esto que se menciona, ¿no? Que la corriente de base es tan pequeña que en términos del análisis de la corriente es prácticamente lo mismo. Ahora que si se desea se puede hacer el análisis, ¿no? Considerando que la corriente de colector pues es IC más IB, ¿ok? Entonces bueno, vamos a escribir las mallas de entrada y de salida. Vamos a comenzar con la de entrada, ¿no? Entonces nos vamos por toda esta malla, ¿sí? Perdón. Nos vamos por esta malla, ¿ok? Que sería la de entrada. Y la ecuación nos queda de la siguiente manera. BCC es igual a IC prima por RC más IB por RB más voltaje colector emisor. Perdón, no, voltaje base emisor. ¿Sí? Base emisor más corriente de colector de emisor por resistencia de emisor, ¿sí? Aquí normalmente con nosotros podemos partir de esta ecuación para desarrollar cualquier problema, pero por lo regular, si quisiéramos sacar, por ejemplo, la corriente de base, lo que tendríamos que hacer sería pues despejar la corriente de base, ¿no? Aquí el problema es que tenemos corriente de colector prima y corriente de emisor, ¿sí? Tendríamos que dejar estas dos ecuaciones, corriente de colector prima, en términos de la corriente de base. La corriente de colector prima es igual a IC más IB. Y recordemos que la corriente de colector es igual a beta veces IB. ¿Sí? Por lo tanto, lo podemos expresar de la siguiente manera. Factorizamos el término de IB y me queda IB por beta más 1. ¿Sí? Para IE me queda exactamente igual porque IE es justamente IC más IB. Entonces también me va a quedar IB por beta más 1. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a reescribir esta ecuación. Me queda BCC es igual a IB por beta más 1 por RC más IB por RB más voltaje base emisor más IB por beta más 1 por RE. ¿Ok? Y ahora sí podemos despejar IB de manera directa, ¿sí? Que obviamente va a ser pues la factorización, ¿no? Pero tenemos los voltajes que es BCC menos el voltaje base emisor. Todo esto sobre vamos a tener aquí beta más 1, ¿ok? Por RC. Y aquí miren, el beta más 1 también lo podemos factorizar de RC y de RE. Entonces sería RC más RE. ¿Sí? Dejarlo como factorizado. Más RB. ¿Ok?
Y de esta manera tenemos ya definida la ecuación de la malla de salida, de entrada, perdón, para la configuración de retroalimentación del transistor BJT. Ahora, si quisiéramos definir la malla de salida, pues podríamos hacer casi lo mismo, ¿no? O sea, la malla de salida que esté en función a esta malla, ¿sí? Lo que tendremos que hacer sería escribir otra vez la ecuación en términos de la salida, ¿no? Lo podemos escribir aquí a la derecha y nos quedaría de la siguiente manera. Lo voy a escribir en verde. Entonces me quedaría BCC es igual a IC' por RC más voltaje colector emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor. Y bueno, aquí aquí también ya podemos despejarlo. Normalmente vamos a querer despejar BCE, entonces BCE me va a quedar igual a BCC menos IC' por RC menos IE por RE. Ojo, aquí ya tenemos prácticamente las dos ecuaciones para desarrollar cualquier ejemplo con los valores numéricos que se deseen, ¿sí? Pero cabe señalar que aquí la ecuación de la malla de salida también se puede tomar como la siguiente expresión de una manera más simplificada. Si dejamos la IC' y la IE como IC, que era lo que se mencionaba aquí, me quedaría esta expresión de la siguiente manera. BCC menos IC por RC más RE. ¿Ok? Entonces prácticamente aquí tenemos ahora sí de manera final lo que vienen siendo las dos ecuaciones para esta configuración. ¿Ok? Vamos a tratar de determinar como una actividad y un objetivo de los siguientes valores. Ok, vamos a suponer que tenemos una alimentación de 12 volts. Tenemos una beta de 120. Ok, tenemos una resistencia de emisor de 20 ohms. Ok, y lo que queremos lograr son los siguientes parámetros. Okay, vamos a ponerlos de otro color. Naranja, un poquito distinto. Entonces lo que queremos nosotros lograr es un sistema que tenga una voltaje de colector emisor de 5 volts y una corriente de colector de 50 miliamperes. ¿Okay? Ahora pues trata de determinar los valores que nos darían este voltaje colector emisor y esta corriente colector. Calcula los valores de RC y RB. ¿Ok? Bueno, eso queda como actividad pendiente y si alguien tiene alguna duda me puede preguntar.